En Contexto Piso I, Carlos Penaloza. Como siempre, sus preguntas y sus comentarios son bienvenidos en nuestro espacio, tanto en Twitter como en Instagram, con respeto para nuestros invitados. Tomás Guanipa está con nosotros, vicepresidente de Asuntos Políticos del Partido Primero Justicia. Siempre un gusto que nos acompañe. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va? Un placer saludarte y saludo a toda la gente que nos ve hasta ahora. Gracias por estos minutos que vamos a poder compartir. Y vamos a comenzar con lo que está pasando en el mundo, porque este cambio que se ha dado en Brasil, por supuesto, la geopolítica hoy, si vemos el mapa del continente, rojo totalmente, a una situación muy diferente a la que en el año 2019, el año donde la Asamblea Nacional electa en el año 2015 tenía un mayor respaldo de gobiernos del mundo. Hoy la realidad es totalmente distinta. Primero, la posición respecto a lo que es el resultado y la expectativa que hay, entendiendo la importancia que había significado el respaldo de la comunidad internacional a la causa de la oposición en Venezuela. Pero yo creo que lo primero que habría que hacer es felicitar al pueblo brasileño. Tomaron una decisión que es absolutamente respetable, democrática. Llama mucho la atención la diferencia entre las dos candidaturas. Estamos hablando de un 49.3 a un 50.7, es decir, 1,5 puntos, si acaso, diferencia entre uno y otro, lo que demuestra que una encuesta sería un margen de error. Estaría dentro del margen de error, exactamente, y demuestra un país muy polarizado que al final lo que da como respuesta es que la división, la polarización, los extremos, al final ponen en tensión a la democracia, y lo que uno puede aspirar es que este nuevo mandato de Lula sea un mandato para reforzar la democracia, la convivencia, y para que se sea aliado no ideológico de otros regímenes, sino aliados de la democracia y de la libertad. Y por eso, frente a lo que vive Venezuela, uno lo que espera es respeto al pueblo venezolano y además respaldo al derecho que tiene el pueblo venezolano de poder vivir, conseguir, rescatar la libertad y el derecho a poder decidir y elegir. Una conversación similar tuvimos con dirigentes políticos de la oposición cuando se dio el cambio de gobierno en Colombia. Tomás Guanipa recientemente tuvo la oportunidad de estar en Colombia, y en este tiempo que ha transcurrido, ¿qué han percibido respecto a la causa de Venezuela? Más allá de lo que pueda hacer eso que menciona nuestro invitado, la afinidad ideológica, quienes están en el medio, los ciudadanos, sobre todo en el caso de Colombia, sí, que está el tapón del Darién. Fíjate que ese es un tema relevante, porque hace pocas horas vimos al presidente Petro pedirle a Nicolás Maduro que reinserte a Venezuela en todo lo que significa los estatutos de derechos humanos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cosa que a mí me parece sumamente relevante, porque el presidente Petro ha sido perseguido en términos de lo que él ha denunciado, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos les ha garantizado sus derechos y lo protegió de poder terminar estando encarcelado o sufrir algún tipo de atentado, y eso yo creo que demuestra la relevancia que tiene ese sistema tan importante, y es una demostración al final, yo creo que positiva en términos de lo que significa la convivencia democrática, positiva en términos de lo que significa el respeto a los derechos humanos, y es como también un mensaje claro también para que en Venezuela podamos revertir este proceso de persecución, de hostigamiento, de coacción, de manejar la justicia como si fuera una oficina gubernamental, y esas son cosas que nos parecen buenas señales en términos democráticos. Y en esa visita, cuando pudieron ir a Colombia a ver lo que está pasando con esos venezolanos, los números que estamos viendo de migración de Panamá son alarmantes. De cada 10, 7 son venezolanos, están atravesando el tapón del Darién. ¿Qué ha significado desde la política y qué constataron? Además, hoy entendiendo que la realidad cambió, quienes están emprendiendo esta ruta ya hay certeza no van a poder ingresar a territorio norteamericano, pero lo que estamos viendo es gente decidida de igual forma a avanzar. Mira, lo que dices es muy importante. El 70% de los que han decidido cruzar el Darién ya no son ni haitianos, ni cubanos, son venezolanos. Y cuando llegamos allí nos imaginamos que íbamos a conseguir gente de venezolanos de otras partes de América Latina, es decir, que vivían en otras partes de América Latina y que buscaban una segunda migración. Y la verdad es que no fue así. Prácticamente todas las personas, salvo una, fueron unas 5 horas hablando con gente, todos venían de alguna parte de Venezuela, es decir, es migración que se está produciendo en este momento. Y lo primero que uno tiene que decir es que el drama que se vive cuando escucha los testimonios es mucho más fuerte que cualquier video. Segundo, que la recomendación y la responsabilidad nos obliga a pedirle a aquellos que han pensado huir del drama que están viviendo en Venezuela, no cruzar la selva porque corren riesgo de perder la vida. Y vimos muchos testimonios de gente que nos dijo que pudo ver a alguien morir, o que, por ejemplo, estuvieron a punto de agarrar por el brazo a un joven o a una mujer que se iba por el río y no les dio tiempo y terminaban ahogados, y ese es un drama verdaderamente doloroso. Lo tercero es que entre ellos mismos, sin haberse comunicado, lo llaman el infierno.
y me llamó mucho la atención preguntarles que si pensaban volver a Venezuela, y efectivamente hay un porcentaje pequeño que decide regresar, pero la gran mayoría, sabiendo lo que está pasando en Estados Unidos, te dicen yo quiero seguir, porque estaba viviendo en Venezuela también era un infierno. Entonces, ahí claro, de que el flujo migratorio no va a terminar mientras no haya en Venezuela un cambio político. Y ese es un tema relevante que debemos evaluar, porque también hay que llamar a la reflexión a los demás países. Aunque cada quien tiene libertad para hacer su política migratoria, Venezuela dio una muestra, por ejemplo, de apertura con millones de extranjeros que llegaron al país y que demostró que éramos un país noble, abierto y que integrábamos a las personas que venían de afuera sin ningún tipo de discriminación, y que hoy seamos tratados como somos tratados por los demás países me parece inaceptable. En el caso de la visita que hicimos a Washington, donde podemos hablar con representantes de la Casa Blanca y del Departamento de Estado, alzamos nuestra voz frente al drama que están viviendo los venezolanos y pusimos la comparación de lo que es Estados Unidos, el país más importante del mundo, y Colombia, que es un país pobre. En Estados Unidos apenas hay 400.000 venezolanos y están cerrando la frontera a los venezolanos. En cambio, en Colombia, el 6% de la población son venezolanos que han llegado en los últimos años, más de 2 millones. Un país que no estaba acostumbrado a la migración, y sin embargo la política migratoria ha sido de integración y ha sido una política que se ha visto además donde se le da derecho a los venezolanos y se ha visto como una oportunidad de desarrollo para Colombia, y así tiene que ser vista la migración. Por eso hemos pedido que aquellos venezolanos que han cruzado el Darién se les permita entrar en esta política que abarca apenas 24.000 personas por parte de Estados Unidos, y que se les deje pasar, porque fíjate que algunos se están devolviendo porque no los dejaron entrar a Estados Unidos y resulta que cerraron la frontera de Costa Rica hacia Panamá. Entonces se está convirtiendo eso en un tapón, y los venezolanos no merecemos ser tratados de esa forma, y por eso queremos hacer un llamado también a una política humanitaria, a una política migratoria que sea solidaria y que se parezca un poco a lo que se hizo en Colombia bajo la presidencia de Gustavo Duque, y no a lo que hicieron otros países, de tratar más bien como si nosotros fuéramos un problema y no como una oportunidad. Te pongo estos dos casos. La imposición de visas en toda la región. Mira, te pongo estos dos casos en Colombia. El 80% de los venezolanos que han llegado a Colombia son menores de 40 años, en una población que ha aumentado mucho en su promedio, con lo cual eso es un bono demográfico y una palanca para una mano de obra que va a permitir que el país pueda dinamizarse. Segundo, en términos de consumo, el consumo interno en Colombia ha aumentado muchísimo gracias a la población venezolana. Pero, por ejemplo, en términos de lo que significa la necesidad de mano de obra bilingüe, prácticamente el 100% son venezolanos, porque el venezolano habla inglés y habla mucho mejor inglés que el colombiano, con lo cual te das cuenta que la migración tiene que ser vista como una oportunidad de crecimiento para el país que la recibe, y no como una amenaza, que es lo que han hecho otros países, lamentablemente, sin ser recíprocos con Venezuela, cuando estuvo bien económicamente, que vio llegar a gente de Europa y del resto de América con absoluta amplitud y solidaridad. Sobre todo en la época de nuestro continente, donde los gobiernos dictatoriales, gobiernos autoritarios eran la norma en nuestra región. Nos toca hacer una pausa. Nuestro invitado decía algo bien importante: el flujo migratorio no se va a detener mientras no cambie la realidad del país. ¿Cómo cambiar esa realidad del país? Si entramos en el tema México, del cual también recientemente ha dado algunas declaraciones, y por supuesto el escenario que viene, que son las elecciones presidenciales. Tomás Guanipa es vicepresidente de Asuntos Políticos del Partido Primero Justicia, está con nosotros como invitado hoy en Contexto. @en Contexto Piso y @Carlos Penalosa, nuestras cuentas en redes sociales.